En el año 2014, Kelly Saiwa entró al Hospital Merino Molina de Comas por un cuadro de apendicitis. Pasaron varias semanas en las que la atención en este local era tardía y displicente, todo de forma muy lenta. Ninguna enfermera la atendía, las citas eran totalmente retrasadas y cuando pasaba por una emergencia, el análisis del doctor siempre era el mismo. Como un día más, se le dieron medicamentos para aliviar el dolor, a los que aparentemente respondió. No pasaron más de 24 horas para que Kelly vuelva en un gravísimo estado, con un cuadro de peritonitis. Este cuadro es causado por la acumulación de sangre, fluidos corporales o pus en el vientre, ocasionando fuertes dolores y que debe ser atendida rápidamente para evitar mayores complicaciones. No podía ser atendida en el Hospital Merino Molina, por lo que tuvo que ser transportada al Hospital Sabogal, para salir hora después luego de una operación sin manos y sin pies. Arnold, Edilberto, Yataco y Jacquelina Yadira Alvarado habían sido denunciados penalmente por Kelly por negligencia médica en el año 2014, pero entre idas y venidas seguían quedando libres y trabajando normalmente hasta 3 años después. Ya habiendo pasado todo este tiempo y que esta señora madre, quien había sido el motor económico de su hogar y familia, ubicada en una zona pobre y comprometida del país, no había recibido ninguna indemnización, atención personalizada y mucho menos comparación directa con algún poder del Estado. Toda petición de su parte o había sido pasada por alto o simplemente dilatada. Se le había destruido la vida entera a una madre y complicado la economía entera de una familia. Incluso la mujer no podía moverse de su hogar al ubicarse en un cerro. Ante el peligro de que este delito prescriba, lo que parecía ser la intención principal de los acusados, se aceleró el proceso y el 12 de septiembre del 2017 se dictó la sentencia de 2 años de prisión para los médicos y el pago de 354.000 soles como reparación civil. La última información que encontré del caso en 2019 es que no se había cumplido con el pago de la reparación impuesta y que la mujer se intentó recuperar un trabajo, pero que lamentablemente su mercadería fue robada al poco tiempo. Espero de todo corazón que Kelly y su familia hayan salido adelante después de tantos golpes y que la actualidad de esta mujer sea mucho mejor. La justicia ha llegado de forma tardía y hasta donde se puede saber de forma incompleta. Sin embargo, en esta vida, alguien todo lo ve y todo lo sabe, y sabe pagar en el momento justo. No me cabe duda que esta mujer es toda una guerrera, y merece todo lo bueno en este mundo. Este caso es uno que considero merece mucha más atención, que ni en el iceberg del fútbol peruano realizado por mí hace años, ni por las personas que posteriormente han pretendido realizar el mismo trabajo, han llegado a cubrir. Juvenal Briceño, a sus 25 años, ya había tenido una carrera más que interesante. Habiendo debutado en Melgar, equipo de su ciudad natal Arequipa, fue goleador y se ganó un nombre rápidamente. Jugó las temporadas del 84 al 86, siendo goleador en la última y anotando más de 40 goles. Había logrado llamar la atención de un grande como lo es Universitario de Deportes. En la crema sale campeón en la temporada del 87, se ganó el respeto de la hinchada y jugó junto a grandes jugadores de la época. Volvió a Melgar en los 90 y fue fichado por la Sporting Cristal en 1991, en donde nuevamente había sido campeón. Sin embargo, esta historia de éxito se detendría en la pretemporada del 92. En noviembre del 91 se encontraba en Arequipa, montando su motocicleta con camino al aeropuerto. Fue ahí donde sufrió un accidente terrible, dejando muy herida una de sus piernas. Fue atendido en la clínica San Juan de Dios de Arequipa, en manos de un primer doctor. Este intervino sobre él, limpiando toda la herida y aplicando un yeso para disminuir el dolor. Posterior a ello, el médico solo autorizó la toma de rayos X y dio analgésicos para combatir el dolor, mas no autorizó en ningún momento la toma de pulso pédico para acreditar la ausencia de sensibilidad en el pie y tampoco diagnosticar totalmente el tipo de lesión. El médico del Sporting Cristal llegó a Arequipa para darse cuenta de que algo faltaba en la atención a Juvenal, siendo derivado a Lima junto al jugador. Aquí se identificó que tenía una lesión del tipo 3C, la más grave de todas, y que la extremidad del jugador estaba muy comprometida por contaminación. Pese a haber sido derivado a una de las mejores clínicas de la capital, el cuadro no mejoraba, obligando a la
de la pierna del jugador de la rodilla para abajo el 14 de febrero del 92. Se demandó al médico por haber aplicado sobre Juvenal un tipo de evaluación médica totalmente desactualizada, teniendo como fuente un manual de hace más de 35 años. Existió una fuerte responsabilidad civil sobre él, pues sometió procedimientos importantes para salvar la integridad de Juvenal. También se involucró como tercer civil al médico de Cristal, quien sacó al jugador de la clínica en Arequipa, llevándolo a Lima y ordenando operaciones tardías e innecesarias para poder dar con el diagnóstico del jugador. No solo fue una descoordinación tremenda, sino con una negligencia en el tratamiento. Para quienes tenemos un interés por el derecho, existió un daño patrimonial y extrapatrimonial. En el primero, por lucro cesante, al haber tenido una carrera en el mejor momento de esta, y en lo segundo, por daño moral y por daño al proyecto de vida. Hubo una defensa por parte del primer médico, la cual fue declarada improcedente por el tribunal, quien confirmó la primera sentencia e impuso un pago de indemnización, algo particular pero que creo no entra al caso para este video. Lo que sí es que de esta forma se truncó la carrera de un gran jugador, que había ganado respeto en todo el país, estando en contacto con la selección y con grandes jugadores de la década. Sin embargo, si existe algo llamado resiliencia, encaja perfecto para Juvenal. En sus propias palabras, esta afirma siempre haber elegido querer vivir y no dejar que una tragedia lo defina. Logró salir adelante utilizando una prótesis que lo ayudase a volver a caminar. De más está decir que todo el duro tiempo de recuperación que tuvo que hacer, pero con ayuda de su familia y cercanos salió adelante. Se dedicó a la confección de ropa deportiva y luego a dirigir en el fútbol de menores, en donde el Club Sporting Cristal le abrió las puertas para posteriormente trasladar todo su conocimiento a Arequipa, en su propia academia. Hoy Juvenal vive en los Estados Unidos, trabaja en una empresa privada por las mañanas y en la tarde se pone en su buzo de Melgar para dirigir en una escuela de fútbol. Pese a que le cueste un poco en inglés, ama dirigir y es apreciado por todos sus alumnos, quienes ven en él un ejemplo de superación. El caso de Juvenal es toda una muestra de que ninguna tragedia puede definirnos. Siempre se puede hacer de todo para salir adelante y saber levantarnos. Que este relato, aunque triste, ocurrió en verdad, sirva para el conocimiento de nuevos jóvenes futbolistas y todos aquellos que en esta audiencia tienen mucho interés por este hermoso deporte. Un abrazo de gol, Juvenal. Continuamos el iceberg con el caso más reciente y posiblemente uno de los más indignantes. En la región Loreto, en marzo de 2024, Charles Moreno, de 42 años, se acercaba a la posta médica San Antonio de Iquitos, pues presentaba un claro cuadro de tuberculosis. Acudió junto a su madre y su hermana, quienes al intentar buscar la atención en la posta, vieron cómo se le declinaba la atención al hombre, al no contar con su DNI físico ni con un seguro médico. No solo ello, sino que se le derivó a que éste espere durante horas sentado en una silla de ruedas afuera de la clínica. Charles esperaba y sufría por su enfermedad desde las 7 de la mañana. Se preocupó por estar esperando ni bien canta el gallo, esperando encontrar la posta con menor cantidad de gente posible. Sin embargo, fue delegado a esperar que el doctor llegase y tenga un tiempo libre para atenderlo. Este señor sufría dolores intensos y se encontraba afuera de la posta en medio de un calor infernal. El doctor llegó, pasó por la vereda y ante la súplica de los familiares por la atención, este dijo que esperase, que en un rato la enfermera lo iba a llamar. La enfermera nunca llegó y nadie sabe, ni se interesó siquiera en tomar su presión. Fueron más de 2 horas en las que el hombre estuvo agonizando en la vereda, hasta que en un momento ya no respondió más. Fue ante los gritos que Charles sería ingresado, recién puesto en una camilla y derivado sobre él algún medicamento, cuando en palabras de los familiares, Charles ya no contaba con signos vitales. Al cabo de unos minutos salieron para informar que el señor no estaba más entre nosotros. El director de la posta afirmó que el señor recién había sido atendido de forma tardía debido a la ausencia del DNI y de seguro médico, cosa que aún así no hubiese justificado que el señor podría haber sido recibido con un mínimo de atención y no condenado a una terrible agonía. Lo sorprendente de todo es que a raíz de este hecho, la Defensoría del Pueblo identificó tanto en este hospital como en otros de la zona la presencia de deficiencias críticas en la atención y recursos con los que contaban los centros.
No estaban habidos cosas tan importantes como son los sueros, tampoco reactivos para muestra de laboratorio, ni microcubetas para poder tomar los signos vitales.